Vale, ya estamos grabando la sesión. Le decía a los que estaban aquí en España que ya está haciendo muchísimo calor. Comenta Elvira que en Teruel se puede estar. Hoy 39,18, bueno, ni mal porque, bueno, supongo que 39 también a al calor, pero es que aquí en Madrid se daban 40 grados y es que en la calle hay un vapor, pero inaguantable, o sea que es para estar lo justo y necesario. El día del calor hasta el momento, dice Elvira, es hoy. Bueno, según mañana bajan las temperaturas, ustedes también seguramente en Latinoamérica sabrán que aquí está haciendo mucho calor en Europa, porque ahora con las noticias, como todo es globalizado, mi madre está en Venezuela y me dice, ay, hija, que hay mucho calor. Pues sí, hay muchísimo calor. Vamos a ver. La semana pasada vimos parte del tema 9 y hablamos también de las secciones de las recomendaciones para el examen. Hoy, como les dije, preparé un Mentimeter para repasar preguntas de selección simple. Así que vamos primero con el tema 9 que nos corresponde y luego hacemos el Mentimeter. La semana que viene ya sería nuestra última sesión y veremos el tema 7. Aunque en la descripción de la programación, coloca que hoy veríamos parte del tema 10, pero no pasa nada, el tema 10 es corto, o sea, no es necesario darlo en dos temas, y lo podemos dar la semana que viene, y si tenemos más dudas para el examen, como ya es la última sesión, pues pueden aprovechar. Más cosas, la actividad tienen hasta mañana 24 para entregarla, así que la semana que viene no creo que tenga todas las notas, aunque debería ser ya esa última clase doble. Vamos a ver si tuviera las notas. Queda un fin de semana por medio. Eh, es el 26, creo. A ver. Pone 24. Aquí, vamos a verlo. El 26. A ver, un segundo, un segundo. Ya. Vale, estaba viendo el otro grupo. O sea, hay una entrega el día 24 y otra entrega el día 26. Sí, sí, el grupo que está Elvira, sí, es del 26. Ya. O sea, unos entregan el 24, no sé por qué están esas dos fechas en esas dos aulas, pero sería 24 para el grupo y 26. No sé por qué están diferentes esas fechas y estaba viendo otra aula. Pero bueno, vamos a basarnos en que es el 26. Así que siendo el 26 es viernes. Bueno, yo hasta finales de la semana, yo corregiría para el fin de semana. O sea, yo voy a empezar a corregir porque piensen que ustedes tienen los exámenes y cuando ya presenten el examen, que todavía tendrá más de una semana, ya yo tengo que tener corregidas las actividades. Entonces, por eso esta última, yo en ninguna asignatura la extiendo de fecha, porque a la final no hay tiempo de más para corregir, sino que estamos todos los profesores terminando de correcciones, incluso de tareas anteriores, de otra asignatura, tengo unas tareas que fueron entregadas erróneamente de la actividad 2, entonces todo tiene que quedar hecho, corregido para que entre las notas para el examen, porque se cierran las aulas y ya hay que hacer una gestión por medio de una diligencia. Entonces, la vía normal es que todo lo tengamos para el examen, con lo que quiero decir que trataré de tener la semana que viene las notas, si no las tengo todas las notas, por pues alguna parte. Y tendremos esa clase doble, que no sé si está publicada doble, pero debería ser doble la última clase, que aunque sea hablemos de el feedback de la actividad y hagamos otro repaso para el examen, ¿vale? Vamos a compartir por aquí. Este último tema 9, donde abordamos, sería el último tema donde abordamos temas ya de datos, nosotros empezamos a ver eh, con la ratificación en el tema 7 cómo sería ya abordar proyectos de datos en las empresas, cómo sería introducir DataOps,
cómo sería manejar, introducir, les preguntaba a ustedes la semana pasada, si ustedes tuvieran que introducir en la unidad donde se encuentran el, el Agile Data, cuáles serían los pasos que ustedes darían, porque al fin y al cabo el Agile, que tiene su filosofía, las prácticas, lo que es el agilismo, es ser flexibles, abrazar el cambio, pero tiene que estar fusionado con el tema de la ciencia de datos, porque los datos, ya hemos comentado, que no se rige, es algo más, no es tan, no digamos simple, porque la palabra no sería simple, pero no es tan directo como los proyectos de software. En los proyectos de datos están más ligados a una ciencia y está ligado más con experimentos, con iteraciones que están basadas en experimentos. Tiene su propio manifiesto. Esto yo no sé por qué no se me desaparece aquí esta barra. Vamos a colocarlo por lo menos allí. Tiene su propio manifiesto y hay recomendaciones para implantar el Agile Data, como hablamos de la democratización del dato, operaciones con datos, que es toda esa orquestación que se puede hacer con DataOps para obtener, aquí tengo esta es la de me gusta, porque nos da una visión de qué es el DataOps, porque al principio parece como muy abstracto qué es DataOps, las operaciones con datos, pero si nosotros vemos esta imagen, vemos que vamos a tener la fuente, que son los datos, y a través de diferentes herramientas vamos a poder sacar insights de esos datos, porque los datos tendrán que pasar por muchos, o para que un proyecto de datos sea exitoso, tendremos que pasar por muchos de estos escenarios. Pasando por la colaboración simplemente, que forma parte de esa comunicación, de colaboración entre los equipos, con la captura, el almacenamiento, la integración, el gobierno de los datos, el análisis, la monitorización, el testeo, la orquestación, ¿no? Para finalmente poder tomar decisiones en base a esos datos. O hacer proyectos de datos. O sea, yo no diría, porque evidentemente si nosotros vemos herramientas de colaboración, bueno, estas herramientas no nos van a servir para tomar decisiones, pero forman parte del proceso. Veamos como una orquestación de datos donde el DataOps forma todas las herramientas que hacen que fuentes de datos se conviertan en proyectos exitosos. Esa sería como una conclusión de qué es para nosotros el DataOps. Hay empresas que utilizan el DataOps para modelado, para mejorar sus algoritmos, en función de las estrategias, como siempre, de buscar el valor, enfocarse en el valor para lo que quieren, ¿no? Hablamos de la implantación de la Agile, ¿qué pasos se darían para la implantación de la Agile Data? Hablamos de la cultura, estructura organizativa, tecnología. Fíjense que de estructura organizativa me acordé de esta clase, de nuestra clase de la semana pasada, incluso ayer mismo, porque en mi empresa está viendo una diferente reestructuración de los puestos, porque hay puestos que han llamado redundantes, se han hecho cambios corporativos, hay gente que directamente han despedido, hay otras personas que la están cambiando de rol en ese proceso de estructura organizativa. Y han aparecido nuevos puestos en la jerarquía y otros han aparecido y hay otros que han desaparecido. Así que, perdón, la estructura organizativa tiene que modificarse cuando queremos implementar cambios. Y en este cambio que estamos hablando de la Agile Data, pues tienen que aparecer nuevos roles que van a tener liderazgo y van a tener trabajo en lo que es proyectos de datos. Hablamos también de qué consejos ustedes darían para implantar la cultura del dato. Esto lo comentamos la semana pasada. Vimos cuáles eran los roles más directamente relacionados o los roles directamente relacionados con el Agile Data. Y finalmente, idealmente, si aplicáramos el Agile Data, ¿cuál sería, perdón, el antes y el después de ese beneficio que nos da en la implantación de los datos ágiles, ¿no? El Agile Data, o sea, por ponerle como siempre ese apellido. Vale, entonces una de las infraestructuras que vamos a implementar si queremos utilizar Agile Data, recordemos que cuando estamos trabajando con datos, estamos trabajando con cantidades enormes de datos. Y se nos viene a la cabeza el Big Data. Pues sí, estamos trabajando con Big Data, con Smart Data, todo siempre en
tratando de sacar el mejor beneficio de analizar esos datos que vienen en volumen. El Data Warehouse, que lo habíamos visto como parte de una de las disciplinas del gobierno de datos, que era Data Warehouse con Business Intelligence, aquí vemos un diagrama de cómo está estructurado el Data Warehouse. El Data Warehouse, como ustedes, muchos de ustedes saben, es un modelo antiguo que sirve para tomar decisiones y es un modelo probado y, o sea, probado que funciona y muchas empresas tienen su Data Warehouse. Aquí, como vemos en el diagrama, tenemos la fuente de los datos que pueden ser diversas. Pueden ser documentos, pueden ser de imputaciones, de Salesforce, de redes sociales, datos de configuración, datos de contabilidad, datos de recursos humanos, datos de diferentes fuentes. Esto va a un proceso de extracción, transformación y carga y finalmente alimenta un data warehouse. Son modelos, perdón, son datos que han pasado por un proceso de limpieza y finalmente cuando tenemos ese data warehouse podemos hacer diferentes acciones como visualizaciones, data mining y el fin es hacer business intelligence. ¿Hay alguien por aquí que haya trabajado con business intelligence, que tenga así experiencia con data warehouse? Dice Elvira, no ha trabajado con esto, ¿no? Vale, aquí tengo por aquí me parece un micrófono abierto. No sé si es que alguien quería decir algo adelante. Es que me pareció que alguien tenía el micrófono abierto. Vale, entonces, este modelo está comprobado que funciona. Evidentemente es costoso porque fíjense que primero tiene que pasar por una extracción, transformación y carga para llegar al almacenamiento, ¿no? Vale, entonces, ¿qué características tiene un data warehouse? Está orientado por temas, puede ir por oficinas, personas, regiones, se puede orientar por temas. Eh, es integrado, ya que pasa por ese proceso, es no volátil, esto quiere decir que no se pueden eliminar los datos, es variable en el tiempo, porque es variable en el tiempo, va a tener eh, un rastro. Por ejemplo, si una tarjeta de crédito, disculpen, pero es que alguien tiene el micrófono abierto y no sé quién es. ¿Será Lina? Ah, creo que era Lina. Vale, ya no escucho ese ruido de fondo porque escuchaba algo como, disculpa, que escuchaba como un teclado al fondo, ya está. Eh, es variable en el tiempo porque digamos que si yo utilizo una tarjeta de crédito, puede ser esa transacción fuera de mi comunidad, en otro país, se guardan esa trazabilidad del dato. Por eso decimos que, por ejemplo, el número de tarjeta puede ser variable en el tiempo bajo unas condiciones, ¿no? Y luego también utiliza metadatos. Tecnologías que sirven a las compañías para utilizar un data warehouse. Hay muchas. Aquí tenemos Teradata, Oracle, IBM, Microsoft SQL Server, Vertica, Netezza. Hay muchas. O sea, ya dependerá de la empresa, las concesiones que haga y en función de lo que quiera, ¿no? Hay partners que son más potentes para unas cosas en función del negocio. Así que tenemos, como siempre, los grandes y luego otra gente que se dedica al tema de tecnología para proveer un data warehouse. Entonces, si ese era el data warehouse y aquí vemos el data lake, ¿qué diferencia ven ya en el diagrama con respecto al data warehouse? Vamos a ver por aquí. Dice el tipo de información, dice Elvira. ¿Quién más? Dice Marta, sonido y vídeo. ¿Vale? ¿Alguien más? Aquí, a lo mejor es por los iconos que yo he puesto, puede ser, no digo que no. La información fíjense que sería la misma, porque por ejemplo aquí tenemos redes, videos, vale, como dice Juan,
en el data lake es la fuente y no ordenada y el warehouse ya está ordenado la data. Esa sería la principal diferencia de lo que vemos aquí. Disculpen, vamos, me voy atrás. Aquí la información sería la misma, simplemente que aquí para colocar el diagrama, cuando lo hice, coloqué la fuente que puede venir de diferentes lados, ¿vale? Aquí, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que antes de llegar al data warehouse pasa por un proceso de extracción, transformación y carga. ¿Vale? Ya lo que va a entrar es información ya estructurada. En cambio, aquí puede entrar la información de cualquier fuente. O sea, realmente aquí sería la misma fuente porque tenemos datos de configuración, datos de videos, documentos. Lo que pasa es que no pasa por un proceso previo de ETL antes de entrar al Data Lake. Digamos que aquí entra todo. El Data Lake es un lago de datos que no ha pasado un proceso previo de limpieza antes de eh, que se vaya a analizar. Entonces, el data lake como tal no me sirve, así no me sirve para hacer un business intelligence, porque los datos primero hay que curarlos. Entonces, esa es la gran, o sea, es una de las grandes diferencias, que antes de que llegue el data warehouse, los datos han pasado por un proceso de extracción, transformación y carga. En cambio, en el data lake es la raw data, es la data como viene, ¿no? Eso sí, no deja de ser ordenado. A cada elemento se le asigna un identificador único que se etiqueta con un conjunto de metadatos y los datos, aquí viene, se preparan según sea necesario. Si yo soy analista de datos y necesito datos me dedico a las finanzas y necesito datos de presupuesto, voy a buscar los datos de presupuesto, ¿vale? Los datos se preparan según sea necesario. Si voy a buscar datos de un servicio, de un SLA, voy a buscar datos específicamente de ese SLA. Esto, como ven, reduce los costos de preparación sobre el proceso inicial, porque no vamos a procesar datos que en principio no se vayan a utilizar. Vamos a preparar datos según, como a demanda. Entonces, a demanda ya no suena como a esa democratización de datos, ¿no? Agilidad. Es, eh, es más difícil de configurar un data warehouse que el data lake, porque el data lake en principio es más económico que un data warehouse. Es una pregunta, Dígame. pero a un data lake no podría aplicarle una ETL. Si pudieran aplicarse. Sí, y de hecho, una de las preguntas que les iba a hacer a ustedes, a continuación, vamos a ver si viene por aquí. Bueno, eh, pero no, pero no es el fin. Pero no es el fin de un data lake, pero sí se puede para que tengan como más calidad del dato, si se pudiera. Pero una de las preguntas que yo les quería hacer a ustedes es, ¿creen ustedes que es incompatible tener un data warehouse con un data lake? Pero mientras se lo piensan, si es compatible. Dice Elvira, no, pero habría que ver que tiene sentido. Depende para el uso que lo quieran. No es incompatible. De hecho, el Data Warehouse ya les digo que es un modelo probado y que las empresas lo utilizan para hacer business intelligence, business intelligence, pero a lo mejor no es la estrategia o el fin del negocio. Entonces no necesitas un Data Warehouse, pero a lo mejor sí necesitas un Data Lake que incluso es más económico. Y a lo mejor no te puedes permitir un Data Warehouse, pero sí te puedes permitir un Data Lake. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde tenemos tres columnas, la característica, el data warehouse y el data lake. Por el lado de los datos, en el data warehouse vamos a tener información estructurada y procesada. En un data lake podemos tener los tipos de datos que le queramos introducir. Una estructurada, semiestructurada, o sea, documentos, emails, videos, la información que tengamos. El esquema, diseñado antes de la implementación, esquema de escritura. Entonces, claro, cada vez que nosotros necesitemos hacer un cambio en el Data Warehouse, tendremos que hacer un cambio que llevará más tiempo. Y en el Data Lake, el esquema es escrito en el momento del análisis, ¿no? Precio y rendimiento, ya lo hemos comentado, resultados de consulta más rápidos, mayor coste. O sea, aquí no, como está redactado, no vayamos al entender.
El precio de rendimiento, resultados de consultas más rápido, pero hay mayor coste. Pero claro, la consulta va a ser más rápida porque ya el dato eh, ya está curado. Dice Wilmer, ¿cuál sería la diferencia con el Data Lake House? Data Lakes, pero dice Data Lake y Data Warehouse. Wilmer, mientras que Wilmer me responde aquí. Los resultados de la consulta se vuelven más rápidos a menor costo, porque y si nos hablamos de agilidad, la agilidad va a ser tener un Data Lake, ¿no? De usuarios, un data warehouse, analistas comerciales, o sea, gente que hace el business intelligence. Y el data lake va a tener otro tipo o más roles, porque van a querer hacer ese análisis según sus necesidades. Un científico de datos, analistas de negocios, con analítica, tenemos que el Data Warehouse va a ser más sencillo porque ya está, o sea, informe por lotes, Business Intelligence, visualizaciones. Y el Data Lake tendremos Machine Learning, aprendizaje automático, modelado, agilidad, pues gana el Data Lake, más ágil configuración en base a necesidades. Entonces, esa sería. Incompatibles no son las personas que pueden, las empresas, las personas, las organizaciones que pueden tener ambos, que se lo pueden permitir bien, pero si tuvieran que elegir, tendrían que ver qué les genera más, eh, digamos, en base a los objetivos que necesitan, depende para qué lo necesiten y la inversión que tienen que hacer. Vamos a ver qué tengo por aquí. Solo Data Lake House. Pues yo no lo, bueno, supongo que será una parte del data warehouse, a lo mejor es la alimentación de datos más curados, pero tampoco tengo tanto conocimiento del data lakehouse, para ser sincera, Wilmer. Porque la verdad es que ¿qué tienden las empresas a qué tienden todas las empresas? A reducir costes. Entonces lo que quieren es hacer como más eficientes los procesos y las tecnologías también cada vez van a base a ese análisis del negocio, qué es lo que quieren las empresas. Entonces, las tecnologías se van adaptando para decir, bueno, mira, yo te voy a ofrecer un mayor rendimiento, no vas a perder esa visión sobre los datos, pero a lo mejor no tienes que guardar todos los datos o no los tienes que guardar de una manera y a lo mejor habrán tecnologías que te permitan tener datos más limpios, pero a lo mejor no todos los datos, sino como por batch o por paquetes de lo que más necesite el negocio. Vamos a ver una cosa por aquí, que yo tenía esto por aquí. Segundo. Esto, vale. Si nosotros queremos instaurar a datos ágiles, data management, democratización de los datos, ¿cuál sería también esa infraestructura aparte? O sea, ¿o qué pasos también deberíamos dar aparte de tener o un data warehouse o un data lake o ambos? Necesitamos también tener datos en la nube. Ya los modelos que son on-premise, eso está, hay una palabra que es en inglés que se llama, que se utiliza que es deprecado, pero eso la traducción en español no existe, pero está en desuso, ¿no? O sea, lo que podemos hacer es trabajar con el cloud. De hecho, ITIL en su versión 4 recomienda como base la infraestructura del cloud porque nos va a dar escalabilidad, elasticidad, eficiencia de costes, seguridad, porque también vamos a trasladar a ese partner ciertas cosas que si no nos tenemos que nosotros costear a más alto, a un coste mayor. Y si a lo mejor tener la certeza de que lo vamos a hacer de, de la manera correcta. Entonces, tercerizando, imagínense ustedes una parte tan vital de la empresa como infraestructura, pero a la final se va ganando porque no, nosotros vamos a hacer una escalabilidad y vamos a
a contratar a la nube en función de lo que nosotros queramos y necesitamos. Y que queremos, necesitamos más espacio en la nube, lo alquilamos. Que necesitamos menos, eh, se cambia el contrato. Que es por estacionalidad, pues se van viendo los patrones y la demanda de la empresa. Y todo eso por un coste más, más razonable que haciendo esa infraestructura por parte de la empresa, que muchas empresas también se les ha ido, o gran parte de la financiación, o incluso han tenido pérdidas porque la infraestructura también no está preparada para la demanda. Vamos a ver aquí. Aquí tengo un mensajito por aquí. Vale, dice Patricia, combina los dos, lo mejor de cada uno. Ok, muchísimas gracias aquí, Patricia, por el comentario. Y yo aquí no tengo nada. Ok. Y el DataOps, que hemos dicho que es esa orquestación de que hace una mejora en los proyectos de datos en general. Presente y futuro de la digitalización y el agilismo. Bueno, la verdad que hablar de la digitalización hoy en día, ya esto tiene muchos años, y a lo mejor ahora sería es cómo cabe o qué pasos se están dando con inteligencia artificial. Eso sería lo más novedoso que tenemos. Trabajar con datos en la inteligencia artificial sería, ¿no? Cambio la cultura, pues yo añadiría aquí cambio en la cultura de cómo utilizamos la inteligencia artificial. Esto ya lo habíamos debatido en anteriores sesiones, pero tenemos, como cada vez se van sumando nuevos factores o nuevas variables a estos cambios digitales, no deja de ser un cambio progresivo. Y a la final nosotros como trabajadores de tecnología lo que nos hemos tenido que ir y nos tendremos que adaptar más rápido a las nuevas tendencias. Porque si ese cambio cultural ha costado con temas de datos, pues imagínense ahora con el tema de la inteligencia artificial. Que todo comenzó, que vamos a usarlo, ahora estamos por el tema de los tokens, que es muy costoso, que vamos a restringir el número de tokens. Entonces, esto a saber cómo va a evolucionar, porque ahora estamos restringiendo el número de tokens, porque también las empresas están haciendo un pulso con la inteligencia artificial y ve dónde van, porque al principio era una tarifa plana, utilicen todo lo que puedan para mejorar el rendimiento, pero luego también hay que buscar el trasfondo. ¿Para qué estamos utilizando nosotros inteligencia artificial? Para hacer más rápido las cosas o para que esas cosas se hagan más rápido y yo poder invertir mi tiempo en desarrollar otras áreas. Por ejemplo, yo como ingeniero de producto, ¿vale? Si yo hago software a través de la inteligencia artificial, entonces ese tiempo que estoy ganando, ¿para qué lo estoy en qué lo estoy ¿en qué estoy mejorando con la inteligencia artificial? Puede ser solo para hacer más rápido el delivery y hacer más delivery, es válido. Estoy haciendo delivery, pero a la vez entonces ya tengo más conocimiento del producto, ya tengo conocimiento de diseño, ya tengo conocimiento de las reglas más de reglas de negocio, porque antes sin la inteligencia artificial tenía que dedicar mucho tiempo al delivery de código. Entonces, ¿para qué, no? Ese cambio que estamos nosotros no creo que lleve un mes encontrar la solución, porque también somos personas y tenemos que lidiar con ese cambio en mindset de cada uno y que de paso que cada uno tiene un proceso personal, pero en esta slide yo sí añado como esa transformación anual, o sea, no sé si anual, pero como esos cambios de ciclo que vamos teniendo en tecnología, ¿no? Porque es el área que nos corresponde. A lo mejor de aquí a 2 años en esta asignatura, pues a lo mejor es la inteligencia artificial, pero ha cambiado cosas, o sea, porque esto sí es una transformación digital. Esto sí, o sea, es una transformación digital porque estamos inmersos en una eterna, en un constante, no en una eterna, en un constante cambio. Entonces, cambio cultural, pues siempre va a haber cambio cultural, sea para los datos, sea para la inteligencia artificial, cómo lo usamos, dónde está el límite, qué quieren también las empresas. Las empresas lo que quieren hoy, a lo mejor dentro de un año va a cambiar. Entonces, tendremos que estar ágiles nosotros, eso sí tendremos que ser nosotros ágiles de abrazar el cambio y ver cómo nos conviene avanzar también profesionalmente y en nuestras empresas, si cumple con nuestros valores. O sea, yo creo que todos estamos un poco a la expectativa de cómo se van a ir desarrollando las estrategias de la organización. Bueno, aquí que me he ido aquí con la inteligencia artificial, pero el cambio cultural, pero es que yo no cambio
no paro de ver cambios en las organizaciones y hablo con compañeros de distintos países y de de otras áreas y al fin y al cabo las empresas lo que quieren es un mayor rendimiento, pero todas, en lo que sí estoy clara en que todas quieren sacar partido y están a la expectativa de qué va a pasar o qué beneficios nos va a traer la inteligencia artificial. Herramientas y perfiles digitales vamos a tener que también tener, si queremos ese cambio ágil en proyectos de datos, datos de calidad, estrategias. Estrategias tenemos que tener en nuestras empresas para que ese dato sea manejado como un dato, como un activo. También tomar en cuenta los cambios en los clientes, ser customer center, ser que el usuario también dé su feedback. A ver. Y esto sería parte de la digitalización de lo que eh, de lo que hemos pasado durante estos años y del futuro. Pues el futuro, ahora mismo el presente es la inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes añadirían algo a esta parte de qué creen ustedes que es cuál es el futuro de la digitalización. Aprender a utilizar la inteligencia artificial, ser más eficientes con su uso, pues tal vez. O sea, aquí evidentemente hay nuevos factores que están jugando con cuál es el futuro de la digitalización. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería el futuro de la digitalización? Bueno, mientras que alguien me responde por aquí, voy a ir buscando el Mentimeter, a ver si podemos acceder. Vamos a ver por aquí en este repaso que yo tengo. Ahí les he mandado la URL del Mentimeter, ahora comparto. Bueno, bueno, pues mire, hay 11 que están conectados, muy bien, todos se conectaron. Venga, estas son, repito, vamos a practicar preguntas de tipo test que son del tipo de las cuales nos van a aparecer en el examen. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de que nuestro examen tenía dos partes, una de test y una de preguntas de desarrollo. Nos centramos sobre todo la semana pasada en las preguntas de desarrollo y les dije que test ya habíamos hecho, porque es cierto, habíamos hecho anteriormente y hoy lo que he hecho es volver a repasar esas preguntas de test para ver qué otras cosas se podían evaluar y que les sirva a ustedes como ejemplo de preguntas tipo que van a salir para el examen. Así que vamos allá. El objetivo de esta práctica es entender las necesidades de las partes interesadas para satisfacer mediante soluciones, yo aquí añadiría que cumplan también con los objetivos de la organización, de la unidad, ¿no? Es la práctica que trata el entendimiento de las necesidades. Esto lo comenté la semana pasada durante el repaso. Así que vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta correcta es análisis del negocio. Recuerden, la práctica que trata del entendimiento de las necesidades del mercado o de una demanda de negocio para para satisfacer esa necesidad es análisis del negocio. Se los comenté la semana pasada y dije, voy a poner la pregunta a ver si teníamos la atención. Repito, si les llega a salir algo parecido,
recuerden que la práctica que atiende a esa necesidad de mercado es análisis del negocio. Venga, vamos con la siguiente. Pregunta 2. Un error conocido se refiere a, esto lo vimos en las prácticas de gestión de problemas, un error que se ha reportado al equipo correspondiente, un error que se ha analizado pero no está resuelto, y ninguna de las anteriores, o un error que se ha analizado y está resuelto. Chan, 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 chan. La respuesta correcta es un error que se ha analizado pero no está resuelto. Esta parte del error conocido, repasen la práctica gestión de problemas. Recuerden que un problema es una causa de un incidente y que trata también, es en esta práctica de gestión de problemas, trata los errores conocidos, que son problemas que están analizados, pero que no se resuelve, que no está resuelto. Las causas pueden ser varias, que es más fácil hacer una alternativa antes que resolver el error, sea por temas de coste o porque ya no se da tantos servicios o no interesa tanto resolverlo porque es muy complicado y no afecta tanto. Hay maneras de paliar ese error. Así que recuerden que un error conocido es un error que se ha analizado pero no está resuelto. Aquí la mayoría respondió bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de evento? Y aquí me comí el signo de interrogación. Informativo, de emergencia, de advertencia o excepción. ¿Cuál de ellos no es un tipo de evento? Vale, bueno, aquí sí hubo más, estuvimos más dispersos en las preguntas y el que no es un tipo de evento es el de emergencia. Recuerden que nosotros vimos en los tipos de eventos o que era un evento, también que era un evento y los tipos de eventos en la práctica de monitorización y gestión de eventos. Vamos a recordar que un evento es cualquier cambio de estado en un elemento de la configuración. Y allí, cuando vimos la clase, también vimos que un incidente era un evento porque era un cambio de estado en el servicio, pero que cualquier evento no es un incidente, porque un evento puede ser informativo, puede ser de sección, puede ser de advertencia, pero no de emergencia. Porque aquí el de emergencia yo lo he puesto porque el de emergencia sí es un cambio. Porque si nosotros nos recordamos de la práctica control de cambios, hay tres tipos de cambios, que es el de emergencia, el normal y el estándar. Entonces puse el de emergencia aquí porque era un tipo de cambio, pero no es un tipo de evento, ¿vale? ¿Alguna pregunta con esta práctica? Bueno, con esta práctica. ¿Alguna duda con esta pregunta? Pero esta práctica es monitorización y gestión de eventos, así que repasen un poquito también esa práctica de monitorización y gestión de eventos. Los de sección son aquellos que no te derriban el servicio, pero te dicen que a lo mejor estás alcanzando ya alguna capacidad. Por ejemplo, tenemos una capacidad de memoria del 99% en el SLA y el de sección te dice, bueno, mira, ya estás al 98%. O sea, es como que hay que tomar acción sobre algo. Es como un warning, pero tienes que tener ya atención, hay que tomar alguna acción. Es, sigue siendo un warning, pero tienes que tomar ya alguna acción, ¿vale? Y no necesariamente derriban el servicio. Y recuerden que los eventos los definimos nosotros.
De nada, Wilmer. Y recuerden que los eventos los definimos o sea, nosotros, cuando digo nosotros, el que se encarga de llevar a cabo eh, esa práctica, el que se encarga de definir cómo va a dar ese servicio los eventos y los umbrales, todo, ¿vale? Venga, vamos allá. La 4 de 11, Star Quiz. Esto ya lo había presentado yo en el anterior quiz. Tiene como propósito conseguir que se tomen buenas decisiones basadas en una mejor incertidumbre. Se observan los KPIs y los factores críticos de éxito. ¿Con qué práctica estará relacionado este propósito? Mejora continua, control de cambio, medición y reporte o gestión del cambio organizacional. Aquí la correcta es medición y reporte. Apuntar también, repasar. Recuerden que medición y reporte trata de mejorar, o sea, reducir esa incertidumbre y apoya la toma de buenas decisiones basadas en los objetivos de la organización. ¿Y en qué se basa? Bueno, se basa en los KPIs y en los factores críticos de éxito. Si a nosotros nos hablan de KPIs y factores críticos de éxito, siempre está relacionada, o siempre, o la mayoría de las veces, está relacionada con el propósito de la práctica de medición y reporte. Va, evidentemente, la práctica tiene otras, como más cosas incluidas, pero el propósito está relacionado con la toma de decisiones en base a qué? A la medición y a la presentación de informes, de dashboard correctos, con información importante. Venga, vamos allí con las 5. Esta también la presenté la vez pasada. ¿Qué dimensión de la gestión de servicios tiene en cuenta el gobierno, la gestión y la comunicación? Organización y personas, socios y proveedores, información y tecnología o procesos y flujos de valor. Chan, 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 chan. Organización y personas es la correcta, ¿vale? Porque fíjense aquí en esta dimensión, organización está la parte del gobierno, que es la jerarquía, los que colocan el gobierno de una empresa o de una organización, los que establecen la misión, la visión, la gestión, la estrategia. Está relacionado con organización y personas, con esta dimensión. Así que información y tecnología la descarto porque información es qué información maneja el servicio, documentación, presupuesto, facturas, etcétera, y tecnología es cuál es la tecnología, o sea que no está relacionado con el gobierno, ni la gestión, ni la comunicación. Vamos con la siguiente. ¿Por qué se deberían priorizar los incidentes? Y aquí ya pensamos en gestión de incidentes, la práctica de gestión de incidentes. Ayudar a la obtención automatizada de problemas o errores conocidos. Asegurar que se resuelven primero los de mayor impacto para el negocio. Me imagino que esta ya también la presenté en el anterior quiz. Para identificar a qué equipo de soporte se debería escalar el incidente o para motivar un alto nivel de colaboración en los equipos y entre ellos. La correcta es donde todos han acertado, asegurar que se resuelven primero los de mayor impacto para el negocio. Y esto es una de las características de la práctica gestión de incidentes. Una de las novedades de TIL 4 frente a TIL 3 es el valor del servicio, las 4 dimensiones de la gestión del servicio, las prácticas o la mejora continua.
Y la respuesta correcta es las 4 dimensiones de la gestión del servicio. Fíjense, en ITIL 3 el valor del servicio continúa siendo el mismo porque o sea, no es que continúe, quiero decir, el ITIL siempre se ha centrado en el valor del servicio y ha introducido la mejora continua en todas las fases o en todo el ciclo para aportar valor. Porque a través de las mejoras es que se hace esa búsqueda continua del valor. ¿Qué, qué key components o qué componentes clave tenemos en ITIL 4? Las 4 dimensiones de la gestión del servicio. Y yo no sé si alguien se acuerda del otro key component, del otro componente clave, que siempre lo he repetido, de ITIL 4. Son dos, son dos componentes clave que introdujo ITIL 4, digamos, o sea, ITIL 4 en el foundation, ¿vale? En los fundamentos. El sistema, el valor del servicio. Ese es el segundo componente clave. Y cuando digo componente clave, me refiero a los fundamentos de ITIL 4. Así que son dos, las 4 dimensiones de la gestión del servicio y el sistema, el valor del servicio. Vamos con la pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de un servicio? Permite la creación conjunta de valor, es almacenable, el valor se percibe en su uso y facilita los resultados que los clientes desean lograr. La respuesta correcta es, en la que la mayoría ha acertado, es almacenable. Almacenable es característica de un producto. Nosotros en ITIL 4 se hace esa diferenciación servicio-producto. Es cierto que comenté que en la versión 5 de ITIL ya es un manejo integrado de valor, que siempre lo había pensado, pero según ITIL, el servicio es el que permite la creación conjunta de valor a través de la co-creación. El valor se percibe por su uso y no se puede almacenar, ¿vale? Se puede almacenar un producto, digamos que un producto móvil, antena de radio o aplicaciones de software, se almacenan digitalmente, pero se pueden almacenar, ¿no? Y esta facilita los resultados de los clientes que desean lograr porque es la utilidad garantía, el valor. Al fin y al cabo, esto es también hablar de la utilidad del resultado. Vamos con la 9, ya nos quedan pocas preguntas. ¿Qué práctica tiene como objetivo minimizar el impacto negativo de un incidente en un servicio y restaurar el funcionamiento normal tan pronto como sea posible? Bueno, yo creo que aquí van a acertar muchos, si no todos. Todos. Gestión de incidentes, porque a la final, por descarte, las demás no tienen restaurar el impacto negativo del incidente, así que está relativamente sencilla, pero sí está relacionada con gestión de incidentes, es restaurar el servicio lo antes posible para generar el menor impacto. Venga, vamos con la 10, la penúltima. En la práctica de interrogación se hace énfasis en que los informes presentados para respaldar la buena toma de decisiones deben tener un contenido relevante en función al objetivo. Si le saliera algo parecido así, es en la práctica de incógnita y las preguntas debajo son las que responden a esa incógnita. Estaría redactado para que ustedes lo entendieran bien. Lo que pasa es que aquí en el Mentimeter no me deja colocar tanto texto. La respuesta correcta es medición y reporte. Volvemos aquí a medición y reporte. Así como el objetivo es tomar decisiones, pero ya si nos vamos a cómo se gestiona la práctica, vamos a tener por un lado medición, pero esos reportes ¿cómo van a ser? Esos reportes van a ser en forma de dashboard, en forma
de un informe. Bueno, el informe tiene que estar redactado de una forma clara, debe tener una información relevante para la toma de decisiones, que vuelve y volvemos al objetivo. Tomar decisiones en base a una menor incertidumbre. ¿En base a qué? A mediciones, KPIs, factores críticos de éxito. Voy a presentar un informe. Bueno, y ti nos dice, si es un informe, que sea un informe presentado de la manera correcta. Así que aquí la buena sería medición de reporte. Vamos con la última pregunta. ¿Qué actividad de la cadena de valor del servicio asegura que los componentes del servicio están disponibles cuando se necesitan y que cumplen con los requisitos? Recuerden que eran 6 actividades. ¿Cuál de estas 4 será? Planificación, diseño y transición, obtener y construir, y comprometer o comprometer. Ay, bueno, es obtener y construir, porque recuerden que el objetivo de esta práctica, vale, repásense el objetivo de las actividades, repásense también la tarea, porque en obtener y construir, fíjense, vamos a comprar todo lo necesario para que las partes, los componentes del servicio estén cuando se han prometido, es decir, que estén disponibles cuando se ha prometido y que además cumplen con los requisitos de diseño y transición. Lo que pasa es que aquí no lo podía redactar de esa manera porque si no ustedes iban a descartar esta. Pero aquí la buena sería obtener y construir. Así que repásense la parte de las actividades de la cadena de valor. Bueno, aquí en el leaderboard tenemos a Elvira, creo que quedó de primera, así que muy bien. Elvira, esto, well done, the winner. Esto queda así, Elvira queda de primera, así que muy bien. Y todos por participar, porque la idea es eso, o sea, ver que en estas preguntas en qué estamos fallando y qué me faltaba por repasar. La verdad, esta es una muy buena práctica para el examen porque van muy relacionados a lo que hemos presentado aquí. Así que espero que hayan tomado apuntes de la práctica que estoy fallando, repasarme, como ha dicho Elvira, las actividades de la cadena de valor. No va a ser más difícil que esto que ha salido aquí. Así los digo de verdad, no va a ser más difícil las preguntas del test. Así que espero que se vayan más tranquilos y que repasen también. Así que bueno, nada, nos vemos. Carlos ha puesto cara amarga. Carlos, es repasar. ¿Alguna pregunta por aquí? Jaime, ni una, no puede ser. No puede ser, Jaime. No puede ser Jaime. Bueno, caras amargas, pero luego caras sonrientes. Así quiero que salgan del examen, por favor, caras sonrientes. Cosas del trabajo, bueno. Eh, Nos vemos la semana que viene. Recuerden que va a ser nuestra última sesión. Cualquier duda que tengan para el examen, de pregunta de contenido, lo que sea, lo vemos la semana que viene. Un saludo para todos y feliz resto de semana. Cuídense mucho. El tema 10 no entra, Elvira. No. Va del suficiente. Del 1 al 9 creo que ya son bastantes. Pues el otro repaso. Hacemos otro repaso para la semana que viene. Buen día para ustedes también. Buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, Elvira. Buena semana para todos. Un abrazo. Adiós.